bienvenidos a un nuevo podcast Conversando con Trejos. Yo soy Trejos. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales, ya han estado antes en el programa, Jimena y Joaquín. Como pueden ver, estamos pues superándonos en tecnología, en espacios, estamos mucho mejor. Y esta vez estamos patrocinados por la Revolución China. Tacitas de la Revolución China que nos patrocinan, gracias. Las pueden comprar en el barrio chino. Bueno, el tema de hoy es Ucrania. Un tema que ha estado como muy en boga últimamente. Parece que todo el mundo tiene la banderita de Ucrania en las fotos de perfil de Facebook, pero muy poca gente sabe lo que está pasando. Entonces queremos hacer un pequeño podcast, hablar respecto al tema y ver si de aquí sale por lo menos información que les pueda servir a ustedes que nos ven y a los que nos escuchan. Vamos a empezar por un breve contexto, porque lo que mucha gente no sabe es que este conflicto, que empieza hace un par de semanas, realmente no empieza hace un par de semanas. Digámoslo así, detona mediáticamente a través de la invasión de Rusia, pero es un conflicto que tiene más. ¿Qué me pueden decir ustedes? Bueno, pues empecemos porque esto en realidad lo podemos hasta ver desde la caída de la Unión Soviética en el 91, ¿verdad? Em, pero bueno, para no irnos tan atrás, que tiene su relación, por ejemplo, con cómo la OTAN y la Unión Soviética, y la entonces Unión Soviética habían discutido el asunto de que la OTAN no podía extenderse, digamos, a la zona de influencia rusa, y que ese acuerdo, que es un acuerdo más verbal que otra cosa, nunca lo han cumplido. Si revisamos como la expansión de la OTAN es evidente. O sea, creo que tal vez eso es como lo que más le da forma a esta situación, porque poco o nada tiene que ver con Ucrania realmente. Tiene que ver con control de territorio, control de mercados, por supuesto, y tiene que ver también con que, bueno, con la situación de Ucrania se desestabilizó, siempre han apoyado, digamos, a los estadounidenses, bueno, los estadounidenses no, la OTAN siempre ha apoyado eh, el nacionalismo antirruso ucraniano, ¿verdad? Antes de eso, quienes lo aprovechaban eran los nazis, más adelante vamos a hablar de eso. Pero en este caso en específico fue evidentemente la OTAN, con ya incluso, eh, digamos, altos mandos de los militares, hablando de cómo, estadounidenses, hablando de cómo ellos mismos entrenaron a, a, a nacionalistas rusos para el Euromaidán en el 2014. Bueno, justamente, tomando en cuenta todas estas situaciones de tensión, Estados Unidos promueve el nacionalismo en Ucrania, digamos, de muchísimas maneras, provocando un golpe de Estado en el 2014 a partir del Euromaidán, ¿verdad? Esto trajo muchísimo resentimiento antirruso al gobierno, se generó una rusofobia con la población que étnica, bueno, étnica, no, lingüísticamente rusa, más del este, ¿verdad? Donde las zonas en mayor cercanía con Rusia y demás. Um, y bueno, esto ha detonado una situación de casi una guerra civil entre la región del Donbass, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y Kiev, ¿no? El gobierno de Kiev, que de nuevo desde el 2014, bueno, cambia de Poroshenko, cambia a Zelensky, que es lo que tenemos hoy en día. Y Zelensky en realidad llega como un presidente de paz, o sea, él llega bajo una campaña donde quiere llegar a acuerdos con Rusia, ¿verdad? Y bueno, resulta y acontece que al fin y al cabo los intereses económicos sobrepasaron cualquier otro y entonces Zelensky al final tuvo que retractarse de esa política, no reconocer los acuerdos de Minsk, ni el 1 ni el 2, y pues eso un poco ha obligado, bueno, eso y que Estados Unidos desde hace varios meses por el control eh, económico de Alemania, a partir de la amenaza que significaba el Nord Stream 2, eh, buscó de alguna manera desestabilizar la relación entre Europa y Rusia, ¿verdad? Eso por un lado. Entonces, eso y tomando en cuenta de nuevo que no se cumplieron los acuerdos de Minsk, pues básicamente qué iba a pasar después, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar después de que vos llegas a un acuerdo de paz con un país, no una, sino dos veces, y este país insiste en no reconocer esos acuerdos? Pues evidentemente tenemos un problema. Bueno, yo a ustedes les traigo unas cuantas, digamos así, bombas
¿Qué quiero que comentemos? Ahora estabas hablando del conflicto, digamos, que tiene la OTAN con Rusia específicamente, y viendo que Ucrania, ya lo mencionamos antes, es un país que está étnicamente dividido, lingüísticamente dividido, la mitad, digamos, oriental del país es de mayoría de habla rusa, y si nos vamos cada vez más hacia el este, digamos, como hacia el Mar Negro, es de población étnicamente rusa también, lo que se llama el Gran Ruso, y la parte más occidental es ucraniana. Entonces ya el país tiene una división muy problemática que si uno fomenta el nacionalismo ucraniano va a tener un hervidero para una guerra civil. Pero hay algo más allá. Las intenciones de incluir a Ucrania en la OTAN y las discusiones que se han dado con respecto a este tema no son nuevas. El actual jefe de la CIA, William Joseph Burns, cuando era embajador en Moscú, escribió un documento a la entonces secretaria de Estado de Bush en 2008, Condoleezza Rice, la famosa arquitecta de las invasiones de Irak y Afganistán. Esto lo pone él en su libro The Back Channel, donde él les dice y les advierte que incluir a Ucrania en la OTAN es, y cito, la más brillante de las líneas rojas para Rusia. Y no solo eso, él comenta que las discusiones en el G8 y las discusiones entre la administración Bush de ese momento, Angela Merkel y Putin sobre la inclusión de Ucrania a la OTAN ya eran tensas. Quiere decir que desde el 2008, inclusive antes, ya Putin sabía las intenciones de incluir a Ucrania en la OTAN. Entonces estamos viendo que esto es un juego de ajedrez que se viene jugando desde hace más de 10 años. ¿Qué opinan de eso? No siento que haya mucho que opinar porque al final de cuentas todos este tipo de problemas suceden a partir de un desarrollo histórico, ¿verdad? Entonces, uno no puede simplemente pensar aisladamente que Rusia llegó y atacó Ucrania, como también mucha gente quiere ponerlo, digamos, como el país grande imperialista que viene a atacar a los pobrecitos ucranianos. Bueno, los medios de comunicación también han llegado a jugar un papel bastante importante en este mismo juego geopolítico, porque básicamente eh, apoyan a todo lo que, a toda esta misma lógica que está tratando de tirar Estados Unidos. A mí me parece honestamente que Biden tal vez no estaba buscando que esto pasara en este momento, pero ahora que está pasando simplemente decide aprovechar de la vara, digamos, y, y mantener como este mismo problema, que estas relaciones tensas que vienen desde el 2008, digamos. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Creo que se refiere al 2014, el Euromaidan. Yo, hablando de esta continuación, ¿verdad? Y me parece muy bien que lo trajeras a colación, el tema de que la guerra es la continuación de la política por otros medios o por medios, digamos, violentos. Es un poco abstracto el término violento, pero eh, es una continuación de la política. No es exacto, como decís vos, que un día Rusia se levantó y dijo, quiero invadir Ucrania porque qué chiva, ya, me encanta la idea de invadir Ucrania, siento que se lo merecen. No, evidentemente, o sea, como estamos discutiendo, o sea, hay antecedentes históricos de décadas, pero solamente enfocándonos en este conflicto específico, es que está desde el 2014, es que Ucrania y Rusia están en guerra desde el 2014. O sea, por ejemplo, ahora que hablas de los medios, los medios tanto ucranianos como rusos de oposición han sido fulminados en ambos países. En ambos países han sido fulminados. ¿Por qué? Porque ya en ambos casos estaba preparando para la guerra. No quiero hablar aquí de maniqueo, de ay, qué bueno, ay, qué malo, que esto es bueno, que la libertad de expresión. Eso no es el punto. El punto nuevo es que eso demuestra que desde hace ya 2 años que vienen encarcelando a la oposición en ambos países, que se vienen haciendo guerras mediáticas en ambos países, eliminando los medios de comunicación de oposición, ese tipo de cosas, que evidentemente no era por casualidad, es porque ya era una política de guerra. Son países que han estado en guerra durante 8 años. Lo que se está discutiendo en este momento, en realidad no es la guerra de Ucrania y Rusia. Yo creo que aquí todos nos conmovimos en el 2014 cuando en Odessa quemaron vivos a comunistas, a sindicalistas, a Vadim Papúa, por ejemplo, un carajillo de 17 años. O sea, nosotros, y especialmente desde la izquierda, sabemos que este conflicto existe desde hace mucho tiempo. Entonces, el que
lleguen ahora a decir así como, no, empezó porque Rusia un día se levantó y dijo, qué feo, vamos a invadir Ucrania. Eso no pasó así. Además, hay otro elemento también de continuidad. Si lo vemos bien, ¿cuál es la política exterior de Obama? Invasión, bombardeo, ocupación. Claro, de personas del tercer mundo, entonces todo bien, aparentemente, eso es lo que nos están diciendo los medios hasta aquí en el tercer mundo, ¿no? Que todo bien Afganistán, que todo bien Irán, que todo bien Irak, bueno, Irán no, Irak. Porque no eran rubios, entonces todo bien. Pero nada más para decir una cosa, y como es una continuación de la política exterior de Obama, un pequeño quiebre con el periodo de Trump y luego volvimos a lo mismo. O sea, son las mismas relaciones que estaban teniendo. O sea, el 2014, ¿quién estaba? Obama. ¿Quién era ¿Quién era la mano derecha de Obama? Exacto, Biden era el vicepresidente de Obama. Y vemos el gabinete de Estado, y vemos los objetivos de la política exterior, y entonces estamos continuando con la política exterior, que en parte también porque están financiados por las empresas armamentistas, que necesitan esa guerra constante. Lo que iba a decir en el momento que te iba a quitar el micrófono era un chiste, entonces no importa tanto, pero también me acordé ahorita que decís eso. Recuerdo una imagen que pasó como muy recurrente en redes sociales cuando quedó Biden, y fue esta del avión que tenía como una bomba con la bandera trans. Y, y no sé, a mí me llama mucho la atención porque, digamos, el Partido Demócrata en Estados Unidos es extremadamente progre, digamos, y hace este tipo de cosas, digamos, toma este tipo de acciones. De hecho, ya recuerdo un poco de lo que iba a decir, el chiste que iba a decir anteriormente, que es que ellos vienen a países tercermundistas a ayudarnos a desarrollarnos. Ucrania se supone que debería ser un país desarrollado, según la lógica de ellos, ¿verdad? Para la lógica europea, Ucrania y todo el este de Europa nunca ha sido parte de Europa. Casualmente ahora es parte de Europa porque les conviene, pero ellos realmente nunca han visto al este como parte de ellos. Lo son, efectivamente, pero ellos los han visto desde hace muchos años como esos asiáticos, esos orientales que no son De parte hecho, del mundo occidental. sí, de hecho, ahora que lo mencionas, es interesante toda la rusofobia que se presenta también con la situación, digamos, actual. Porque, bueno, uno como un changuito tercermundista de Costa Rica, uno los ve y uno dice, es la misma gente. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y lo mismo, y estamos, por ejemplo, otra imagen que había visto antes de una panadería en Francia que tenía un cerdo con la bandera rusa, digamos, y yo entonces me quedo como, mae, pero ¿qué tiene que ver un ruso con toda esta situación, digamos? O sea, ¿qué tiene que ver un ruso con la decisión que toma Rusia? No han habido, digamos, digamos que por ejemplo es un ruso que no está de acuerdo con la guerra, y digamos que incluso que sea un ruso que está de acuerdo con Ucrania, Y por eso no está en Rusia, y que está en por eso Francia. no está en Rusia, sino que en Francia, y no pueda ni siquiera ver noticias de Rusia. O sea, eso a mí me parece algo terrible, y me parece que es algo que se incentiva mucho, digamos, ahorita, digamos, al punto que me hace incluso pensar de que la Guerra Fría no fue en contra del comunismo. Bueno, ahorita vamos a hablar de esos temas, pero me parece interesante tocarlo por otro lado ahorita, la división del mundo. Ya el mundo estuvo dividido en algún momento, estuvo dividido entre el bloque de la OTAN y el bloque del Pacto de Varsovia, que era pues Europa Oriental, más China y países aliados en cierto momento. Luego China pues se pasa de alguna manera a un bando ambiguo donde a veces apoyaba a unos y luego a otros, después de la enemistad con la Unión Soviética. Pero cuando se cae la Unión Soviética, pareciera que el mundo deja de estar dividido, pero luego vemos que el mundo se vuelve a dividir. Y esta vez está dividido entre Estados Unidos, que quiere recuperar su hegemonía, quiere recuperar sus posiciones de poder, las regiones que históricamente han estado aliadas
a su política, y no solo eso, sino que expandirlas también, y Rusia que se está de alguna manera expandiendo después de muchísimos años de estar, por decirlo así, dormida, o sea, sin ejercer una política de expansión de sus fronteras, sin hacer política de expansión de sus estados satélites o estados aliados o de su esfera de influencia, y ahora con China convertida en una superpotencia mundial que inclina la balanza hacia otra vez un mundo bipolar, y a Estados Unidos pues que toma medidas para contrarrestar eso. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de la nueva división del mundo? Bueno, yo creo que ya Joaquín tocó muchos temas, entonces yo voy a meterme por ese lado de la rusofobia, porque, bueno, un poco lo que dice, ¿no? De que tal vez nunca tuvo que ver con un tema de capitalismo versus comunismo. Tal vez desde la Unión Soviética sí, en especial en sus primeros años, pero tal vez desde lo que ellos llaman Occidente, digámosle, Estados Unidos y su área de influencia, su patrio trasero privilegiado, Europa, y su patrio trasero no tan privilegiado, América Latina, y, y sus lotes en otros lados, en otras partes del mundo, ¿no? En medio del Pacífico, cosas así. Los charrales que tienen por ahí en algún lado. Que somos uno, probablemente. Pero probablemente para Estados Unidos nunca tuvo que ver con el comunismo. O sea, el comunismo simplemente era una excusa, pero de alguna manera el comunismo era Rusia, ¿no? El comunismo era lo ruso. Entonces, me parece extremadamente triste, me parece que incluso está siendo más atroz ahora porque no se asocia con una ideología, se asocia con una nacionalidad, se asocia con gente, o sea, con individuos específicos, lo que creen, lo que comen, quienes son, ¿no? Y bueno, eso, o sea, es xenofobia absoluta, ¿verdad? Como si los rusos fueran malos o algo así. O sea, es que es negar, a negar cursos de Dostoyevsky, quitar a estudiantes de Erasmus en otros países porque son rusos. Eso ya lo hicieron en Europa. Muchos han tenido que ir en No, Europa. en la Universidad de Valencia le estaban pidiendo a estudiantes extranjeros rusos que buscaran cómo salir porque se iban a cancelar sus, creo que eran los derechos de estadía, ¿no? Algo así, no, no estoy muy segura, pero definitivamente los quieren expulsar. O sea, lo que quiere, por ejemplo, Estados Unidos con toda esta situación, de nuevo, es no perder su patio trasero privilegiado, Europa, que realmente la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial es lo que consolida a Estados Unidos como potencia mundial, y esa dependencia económica de Estados Unidos es lo que lo ha mantenido. Imagínense perder esa área de influencia. O sea, Alemania empezaría a depender muchísimo más del gas ruso con el Nord Stream 2, que deberían tener las suficientes bolitas para enfrentar al gobierno de Estados Unidos y velar por sus propios intereses, que es abrir el Nord Stream 2. Pero bueno, entonces lo que necesita Estados Unidos es volver al punto, como decías vos, de volver al mundo bipolar, donde tienen unas fronteras muy delimitadas, donde Europa, ahora con la expansión de la OTAN, con la caída de la Unión Soviética, está total y completamente dominada, y lo que quiere es que toda Europa rompa relaciones diplomáticas con Rusia. Propusieron sacar a Rusia de la ONU. Y nótese cómo funciona este hegemón en bloque de que a Rusia, o sea, se empezó a cuestionar el veto de Rusia en la ONU. ¿Y cuándo se ha cuestionado en algún momento el derecho a veto de Estados Unidos? ¿Cuándo se cuestionó el derecho a veto de Estados Unidos con la invasión a Afganistán? ¿Cuándo con la invasión a Irak? ¿Cuándo cuando en una noche la OTAN se trajo abajo a la ciudad de Bagdad a una misiliada de ahí sí no hubo ni tiempo de salir para civiles? O sea, en una noche se bajaron una ciudad entera. ¿Quién se opuso al veto de Estados Unidos en la ONU? Yo creo que hay cosas peores. La ONU no dijo absolutamente nada cuando la OTAN bombardeó Serbia. Ahora se rascan las vestiduras de cómo es posible que esto esté pasando en Europa, pero ya Serbia, la capital Belgrado, fue bombardeada en los 90 por la OTAN, aviones de la OTAN. La misma OTAN que invadió y destruyó Libia, la Libia de Gaddafi. Se repartieron su petróleo, sus reservas subterráneas de agua, su gas, su oro, y lo dejaron un país totalmente destruido. Y nadie dijo absolutamente nada.
También yo dudo mucho que hubieran sacado a Rusia del derecho a veto porque Rusia tiene armas nucleares. Yo creo que los que tienen derecho a veto es porque o lo tenían desde el inicio cuando se creó la ONU o porque tienen armas nucleares, punto, ¿verdad? No entiendo por qué por ahí no están dos como Pakistán y la India que tienen armas nucleares. Los que tienen el derecho al veto son los países, las potencias, los países, no sé, que ganaron la Segunda Guerra Mundial en contra de los nazis. Por eso China tiene veto. Esto es un conflicto que va para largo, ya venía dándose, ya creo que los primeros enfrentamientos en guerras proxies fueron en Siria, cuando Estados Unidos financia las guerrillas rebeldes, les llaman ellos, para liberarse del tirano gobierno de Bashar al-Assad. Por supuesto, eran terroristas armados por los Estados Unidos. Muchas de esas armas terminan cayendo en manos del ISIS, muchos de los militantes de estas agrupaciones terminan yéndose a pelear con el ISIS, es decir, el ISIS es indirectamente o directamente en muchos casos financiado por los Estados Unidos para desestabilizar los gobiernos, ya para ese entonces aliados a Rusia, de Irak y de Siria, y no solo a Rusia, sino a Irán. Entonces yo creo que ya habíamos visto estos enfrentamientos entre Rusia y los Estados Unidos, ahora los vemos más cerca de Europa, donde importa más, parece ser, eh, en Ucrania, pero yo creo que este no es el fin, yo creo que estamos viendo por lo menos una escalada en el conflicto, pero hay muchos países que van a terminar, no sé, cayendo también en esta división. ¿Qué opinan? O por lo menos, ¿qué opinan de los países que han tomado partido muy claramente, como Costa Rica, que se dice neutral por no tener ejército, pero luego se fue detrás de los Estados Unidos a condenar totalmente a Rusia? Yo muy rápidamente nada más voy a mencionar que el problema en Ucrania va a seguir. No creo que la guerra entre Rusia y Ucrania vaya a seguir porque ya Zelensky declaró que los ucranianos tienen que estar ya preparados para no meterse en la OTAN. Eso es lo triste. Como lo decía Rubén Gisbert, ¿no? Que ahora están aceptando el elemento que causó la guerra en primer lugar. Esta guerra se pudo haber evitado si Estados Unidos no hubiese querido meterse a prometerle cosas que no iba a cumplir a Ucrania. Estados Unidos jamás, y lo dijo muchas veces, de diferentes maneras, jamás iba a meter a Ucrania en la OTAN. Es que no tiene sentido. O si tiene sentido solo con intenciones belicosas. Lo que sí es como problemático es la posición que tiene Costa Rica, especialmente porque se ha jactado desde la guerra del 48 y la constitución del 49, que es neutral. No hay una persona que estudie relaciones internacionales o ciencias políticas en este país que no tenga claro que en este país nunca se han tenido posiciones neutrales. Nunca. O si son donde Estados Unidos no es un contrincante directo. Esas son las únicas situaciones donde ha habido como cierta neutralidad. Por ejemplo, cuando querían quitar a Somoza en Nicaragua, aquí había cierta neutralidad ante la situación. Una vez que ya el gobierno, o sea, ya cuando Estados Unidos se mete directamente con la contra, y ahí empieza la oposición al gobierno sandinista. Entonces, si está Estados Unidos metido en un conflicto, Costa Rica no lo piensa y luego se jacta de ser neutral, teniendo en cuenta que tenemos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ni siquiera Estados Unidos acepta los tratados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque sabe que no los respeta. ¿Y para qué se va a hacer si ya por sí son un hegemón en sí mismo? ¿Qué le van a hacer? Multas. Bueno, con tanta cola, o sea, con tanto asunto de lo que se jacta Costa Rica, nuestros dirigentes haciendo ese tipo de payasadas, lo que hacen es que demuestran el desgaste y la falta de soberanía y la falta de consecuencia con el mismo discurso nacionalista, ¿no? Es terrible. Bueno, yo siento que cualquier posición que debería tomar en general cualquier país que no esté ahí, digamos directamente, tiene que ser una posición de no a la guerra y punto. Porque precisamente, ¿cómo es posible que un país que se pretende neutral como Costa Rica, incluso si no es una posición directa del gobierno, que permita que una empresa privada banee canales rusos aquí, por ejemplo, ¿verdad? O sea, entonces ahí estamos hablando de que la esfera de influencia de Estados Unidos y de la OTAN está tratando de hacer sus matráfulas también para que todo el mundo le dé la espalda a Rusia, ¿verdad? Bueno, hablemos por qué
Eso no es una invasión imperialista. Bueno, yo en lo personal no considero que sea una guerra imperialista, pero también porque me parece que los términos de imperialismo propuestos por Lenin son muy difíciles de cumplir hoy en la actualidad. O sea, Rusia en términos leninistas no es un imperio. O sea, digo yo, la mayor exportación de Rusia a Ucrania es el capital. No, no lo es. Entonces ya no lo cumple. O sea, el punto es que son elementos muy específicos que definen un imperio como etapa superior del capitalismo según Lenin. Entonces, Rusia no los cumple. Si usted me pregunta a mí, lo que pasa es que para nosotros el tema del imperio, la palabra queda como muy ambigua, porque si no nos referimos directamente al término leninista, queda un poco más amplia. Entonces puede ser que nada más un país grande es un imperio, un país que expande sus mercados es un imperio. Pues no me parece que, bueno, según los términos leninistas, no. Según Gustavo Bueno, sí podría ser una suerte de imperio, pero un imperio que perfectamente puede ser generador. O sea, no es un imperio en términos leninistas, es un imperio en términos de gran hegemón geopolítico que tiene influencia fuera de su propio estado, que incluso genera sus dependencias económicas de algunos países, pero eso no necesariamente es algo negativo si significa un impulso. O sea, por ejemplo, la Unión Soviética era imperialista por mantener a Cuba por 20 años. Pues no cabe el término. Entonces yo creo que en parte hay que actualizar los términos de imperio y no me parece que quepa para Rusia, para nada. No estoy diciendo que yo sea pro Putin en una totalidad, porque es cierto que representa intereses oligárquicos. Sin embargo, es un gobierno es un gobierno muy nacional. O sea, que también, a diferencia de otros gobiernos como el nuestro, por lo menos, pueden hacer algo para controlar el capital privado para sus propios intereses. No estoy diciendo que ahí sea una dictadura del proletariado, y tenés razón en el hecho de que no es una guerra patriótica, digamos, por la independencia de clase, ni por la instauración de una dictadura del proletariado, que eso es una guerra revolucionaria que yo apoyaría al 100%. Esa invasión, que si lo apoyo, me cuesta mucho apoyar algo en donde se hayan perdido tantas vidas humanas por algo que no era necesario. Pero que estoy absoluta y completamente del lado de Rusia en que la Ucrania no puede ser parte de la OTAN y que fue Estados Unidos y su política, ahí sí, imperialista, que no le importó las vidas de los ucranianos en nada cuando estaba impulsando que se metieran a la OTAN, cuando estaba impulsando que no hicieran los acuerdos de Minsk, cuando Rusia como 6 semanas antes de la invasión, estaban discusiones con Washington para exigirles que declararan abiertamente que no iban a admitir a Ucrania en la OTAN. Y Ucrania y Estados Unidos hizo esto, se lavó las manos y dejó a ucranianos a morir para poder seguir teniendo el control de los mercados europeos. Según Burns, el actual jefe de la CIA, Putin le había dicho en una reunión del G8, si no me equivoco, a los participantes que si querían ganarse a Ucrania, hacerlo con la OTAN iba a ser una de las mayores estupideces, porque Ucrania era un país totalmente dividido respecto a este tema, porque era un país totalmente inestable, políticamente, étnicamente, era un país dividido y era un país que tenía no solo menos de 30 años de existir, sino que además, en las palabras de Putin, un país que no debería existir. Bueno, eso nos dice también como el panorama ya estaba muy claro. Ya los Estados Unidos sabían que no iban a ganar nada involucrándose ahí, más que una guerra. Pero también quiero tocar otro tema, y es el tema de las razones por las cuales Rusia entra a Ucrania, por lo menos las razones que dice, ¿no? Y que son por lo menos de las críticas que más han sonado, la desnazificación de Ucrania. Ya se hablaba entonces que Ucrania está dividido étnicamente, que hay nacionalismo ucraniano muy fuerte y es un nacionalismo que tiene una larga historia de existir, y la desnazificación viene por razones de lo que mencionabas antes, el batallón Azov, por ejemplo, que era el destacamento del ejército de Ucrania a la zona del Donbass para contener a los separatistas del Donbass, que son las actuales repúblicas autoproclamadas de Lugansk y Donetsk, la región de Odessa también, más al sur, y Kharkov.
eh, y Mariupol, que son ciudades muy importantes donde estaban los separatistas y que mandan a estos nazis, porque hay que decirlo con todas las palabras, son nazis. Llevan esvásticas, llevan simbología de la SS o de la Wehrmacht. Eh, y que, pues, entonces la justificación era la desnazificación, un conflicto que ya llevaba un saldo de 14.000 muertos. ¿Es Ucrania la víctima o es simplemente una parte más del conflicto? Es cierto que Ucrania es mucho más pequeño. Es cierto que comparado con Rusia, en términos no solamente de gente, en términos no solamente de plata, en términos no solamente de territorio, en términos armamentísticos, son cosas muy diferentes. Pero técnicamente Ucrania no, en la región, no está mal armado. Y ahora vemos que tiene apoyo. Ya aprobaron billones de dólares. O sea, lo acaban de aprobar billones de dólares para mandar armas. No es tampoco un pobrecito que de nuevo se levantó un día y fue invadido por Rusia y ni siquiera se dieron cuenta. No, han estado provocando esta situación, incluso más que los rusos. La han estado provocando. Cuando usted no cumple acuerdos de paz abiertamente, cuando usted tiene una afronta abierta no solo contra uno, sino contra dos acuerdos de paz, ¿qué sigue? No, y es cierto, la política de paz es la continuación de una política de guerra, de que aquí no estamos hablando de que es que los acuerdos de paz van a traer algún tipo de paz abstracta y democracia perfecta para Ucrania. Eso no es lo que se está discutiendo. Por supuesto que era una paz en clave de, de hegemonía rusa. Eso yo creo que nadie lo puede negar. Y me parece que honestamente el tema de los nazis, Rusia está exagerando. No, no en el hecho de que no estén, sí están y están en gran cantidad y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Putin en televisión, de que la diferencia es que no están en la vida civil ni que están en unos cuantos puestos, sino que son, o sea, es una ideología financiada por el Estado y lo vemos con la incorporación del batallón Azov a las Fuerzas Armadas de Ucrania. O sea, no es como una milicia por allá, no, están incorporadas al Voy a gobierno. hacer un Y paréntesis perdón, antes de que sigas. Por ejemplo, Igor Klimenko es el jefe nacional de la policía, toda la Policía Nacional, y es también el jefe de personal del batallón Azov. Y Vitaly Yerema es el viceprimer ministro, miembro del Partido Nacional Socialista nazi, Svoboda. pero ¿por qué estoy diciendo que los rusos exageran, especialmente el gobierno ruso? Porque no están haciéndolo por la desnazificación de Ucrania. No lo están haciendo. Mentira. No se hubieran metido jamás por la desnazificación de Ucrania. Y además, ¿qué tiene que ver Rusia con si hay nazis o no hay nazis en Ucrania? Es otro país. O sea, si hay nazis adentro, lidie con sus nazis. A pesar de que yo estoy de acuerdo en términos más amplios y morales de que hayan entrado y matar. Pero no, esa no es por qué están ahí. Eso es un chivo expiatorio. Ah, estamos por los nazis. Vea qué malos que son. Pero, o sea, no es un estado fascista. Ucrania no es un estado fascista. Y yo creo que eso es importante. Como la República de Weimar tenía la mitad del Congreso nazi, pero no era un estado fascista. Bueno, a eso me refiero. Y ya, o sea, Zelensky está aceptando que no se va a meter a la OTAN y Zelensky está aceptando el reconocimiento de la autonomía de Donetsk y Lugansk. Pero no, Rusia no le importa ceder por la desnazificación. No le importa o sea, lo que le importa es Donetsk y Lugansk y lo que le importa es que no se metan a la OTAN. Lo del punto de la desnazificación es secundario. Mejor como con los medios de comunicación, ¿verdad? Como para que la gente vea como, Rusia está salvando a Ucrania de los nazis. Que también es una forma de defenderse. En ese sentido tampoco siento que sea malo que Rusia esté usando eso de excusa. Y también toda la campaña mediática que se le ha hecho desde Occidente a Rusia y también me parece importante que los rusos tengan alguna forma de defenderse con esas cosas, digamos, también, para dar justificación a las cosas que están haciendo. Pero sí, como dice Jimé, tampoco siento que sea como una razón verdadera por la cual los rusos están ahí, digamos. O sea, me parece definitivamente que es un chivo expiatorio, definitivamente. Y no me parece tampoco, bueno, Ucrania tampoco es un país debilucho, ¿verdad? O sea, sí es cierto que estamos hablando de dimensiones, ¿verdad? Y que como en realidad obviamente Rusia es enorme, ¿verdad? Con un ejército enorme, pero de Ucrania, Ucrania es el país más grande de Europa fuera de Rusia. Ajá. Yo creo que algo que pero queda claro es que Europa después de esto tiene miedo.
Sí, no, Si así de fácil lograron dominar a Ucrania, ¿qué harían? y también iba, Y utilizando el menos del 10% de la fuerza. sí, y según un estudio que estaba viendo ahí del 2018 para acá, Ucrania es como el 10º ejército más fuerte de Europa también. Entonces, claramente eso le asusta un montón a Europa, ¿verdad? Porque entonces ya, digamos que llegan y conquistan Ucrania, ¿a dónde van después? ¿Van para Francia? ¿Para España? ¿Inglaterra? Si me permiten, no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que eso ya es política fantasía. O sea, si ya hubiésemos condiciones para que eso se puede ser, pero la situación que estamos hablando aquí es que Rusia no quiere meterse en conflicto con un territorio que le pertenece a la OTAN. ¿Me entienden? No van a invadir, no van a invadir Alemania porque es el país fuera de Estados Unidos con más bases militares en el mundo, bases militares estadounidenses en el mundo. No estamos diciendo que lo vayan a hacer, pero eso es lo que piensa Europa que van a hacer. Eso es lo que están diciendo los medios que Rusia va a hacer para que la población europea tenga miedo de Rusia, para que estén de acuerdo con quitar las relaciones diplomáticas con Rusia, porque los rusos son maniqueamente malos. Eso, pero es mentira, eso es, o sea, la situación que se está dando es porque no quieren entrar en conflicto con la OTAN y se van a meter al país con la OTAN. No tiene, eso es política fantasía y es lo que están haciendo los medios europeos para esparcir rusofobia. Pero de nuevo, o sea, no estamos diciendo que eso es lo que va a pasar. O sea, no estamos diciendo como que en este caso hipotético va a suceder esto. No, es que eso es básicamente lo que están transmitiendo los medios de comunicación y también básicamente lo que está creyéndose la gente, porque también no hay que tapar el sol con un dedo, digamos. O sea, el apoyo que se le está dando a Ucrania, incluso en Costa Rica, es enorme, digamos. O sea, en Costa Rica, que es un país que no importa nada, que está, digamos, está Ucrania aquí y está Costa Rica como allá. O sea, y nada que ver con nada, y aún así hay gente que viene aquí a tener sus posiciones políticas, ¿verdad? Respecto al conflicto. Entonces, en ese sentido, yo siento que no, o sea, no estamos hablando de política fantasía, sino más bien como de percepciones de cómo Europa está viendo ahorita la vara, digamos. Quiero tocar un tema que a mí me parece, más que sea un tema, digamos, central en el conflicto, me parece muy interesante y me gusta tirarle mierda a la OTAN. Volvemos a los nazis, que si bien es cierto que a Rusia realmente no es que le importe mucho, tenemos el lado contrario donde a la OTAN sí le importaban mucho los nazis. Tenemos casos de muchos generales nazis que estuvieron en altos cargos de la OTAN. Incluso muchos de ellos formaron parte en la construcción de la OTAN. Tenemos a Heusinger, que fue criminal de guerra nazi, que sirvió en altos puestos de la OTAN por muchos años. El general Hans Speed, el jefe de personal de Erwin Rommel, el zorro del desierto, uno de los mejores generales de la Alemania nazi. Sirvió de comandante de las fuerzas terrestres de la OTAN en Europa Central del 57 al 63. Johann von Kilmensegg, oficial de alto comando de la Wehrmacht entre el 42 y el 44, fue comandante en jefe de las fuerzas aliadas de Europa Central. Ernest Ferber, mayor de la Wehrmacht y líder del grupo del Departamento Organizacional del Comando Supremo de la Wehrmacht, recibió la Cruz de Hierro de primera clase, la máxima condecoración que podía dar la Alemania nazi. Fue comandante en jefe de las fuerzas aliadas de la OTAN. Karl Schnell, primer oficial general del 77º Cuerpo de Panzer de 1944, condecorado con la Cruz de Hierro de segundo grado, fue comandante en jefe de la OTAN en Europa Central. Y la lista sigue, es muy larga. Gente que estuvo muy involucrada en altos mandos de los nazis fueron jefes militares de la OTAN. Es decir, la OTAN trae de alguna manera, si a Rusia no le importa, yo creo que la OTAN sí le ha importado, porque trae en sus venas, en su marca de nacimiento, utilizar el fascismo, digamos, o simpatizar con el fascismo, o por lo menos no. Es que volvemos al punto que dijo Joaquín, esto nunca tuvo nada que ver con una lucha ideológica con la Unión Soviética, tampoco con la Alemania nazi.
No fue una lucha ideológica, no tuvo nada que ver con el racismo. O sea, estamos hablando que en los 40 estaban a 20 años del movimiento de los derechos civiles. O sea, ya ahí había segregación racial y racismo y el Ku Klux Klan. O sea, no tuvo nada que ver con ideología, nada que ver con ideología. O sea, tal vez había algunos elementos ahí para incentivar el patriotismo, tuvo que haberse hecho eso, pero en general, eso no fue lo que inspiró, fue la expansión de Alemania en Europa y la industria alemana y la industria armamentista y la carrera armamentista alemana. No tuvo nada que ver con la ideología, no tuvo nada que ver con el fascismo, no tuvo que ver, no era antifascista de nada. ¿Por qué? Porque eso que decís de la OTAN, genial, sí, es horrendo esa situación. ¿Y la NASA? ¿Cuántos científicos no incorporó la NASA? Científicos que experimentaron en cuerpos humanos. Y Stepan Bandera era uno de los principales, digamos, organizadores del movimiento nacionalista ucraniano, y hoy tiene digamos, se festeja un día nacional en su honor, entre muchos otros colaboradores nazis. Entonces, hablemos, digamos, del impacto mediático que ha tenido todo esto y la división. Yo a veces pienso, por lo menos en cómo se presentan estos conflictos. Recuerdo que, bueno, el historiador Eric Hobsbawm tiene esta división, ¿no? de la era de las revoluciones, la era de los imperios, la era del capital, la era de los extremos. Y no sé si muy en serio o un poco en forma satírica, Enzo Traverso llama a la época que vivimos la era de las víctimas, diciendo que los conflictos se narran a través de las víctimas. Entre más víctimas sea usted, más oportunidades tiene de ganar la guerra mediática. Y es lo que ha pasado. Ahorita Rusia se ven como los malos y ucranianos como los total inocentes que han sido víctimas, pero ya vemos que hay un historial fuerte, ¿verdad?, de que la OTAN ha sido agresiva en contra de los intereses de Rusia, ha sido agresiva también hacia los civiles en Ucrania. Ucrania misma ha tenido una guerra civil por más de 8 años, y eso absolutamente nadie lo está hablando. ¿Qué opinan de eso? De que nadie esté hablando de lo que está pasando desde antes del conflicto de hace 2 semanas. Precisamente porque nosotros, desde el mal llamado Occidente, también llevamos desde hace rato una política de guerra, tal vez a través de la paz, de las políticas de paz, también nos estamos preparando para la guerra desde hace rato, en términos mediáticos, por ejemplo, y se nota con que no se ha cubierto para nada la masacre, que yo no llamaría genocidio, porque me parece que es un término un poco amplio para 14,000 personas muertas, pero en general, la masacre que se ha hecho del pueblo del Donbass, o sea, de Donetsk y Lugansk, por 8 años, o sea, donde ahí sí el gobierno de Ucrania ha atacado civiles, donde ha tenido que refugiarse todos los comunistas, porque es ilegal el comunismo en Ucrania, por ejemplo, las insignias, los partidos. Ser comunista te puede meter en la cárcel sin pensarlo. O sea, aparentemente le da impunidad a tus asesinos. Le da impunidad a los asesinos de comunistas. O sea, y eso es lo que dejaron claro en el 2014. Entonces, tienen que huir a estas zonas que son más separatistas, por ejemplo. ¿Dónde está la vanguardia de Ucrania? Eso sí no me gusta. Sí, está bien, critiquemos a Rusia. No sé, es interesante porque ahí está la par y todas las condiciones de Rusia. ¿Por qué no se está reconociendo que la vanguardia, y un poco la vanguardia obrera, estando en Donbass? Es que hay un elemento de continuación de la guerra civil que no se está tomando en cuenta desde esas posiciones de izquierda que son de las tibias, ¿no? Ni OTAN ni Rusia, Ucrania obrera y socialista. Claro, ok, vienen asesinando comunistas de hace 8 años, vienen asesinando el movimiento sindical, vienen asesinando en términos ideológicos y en términos físicos a las personas que son esa vanguardia y que han tenido que esconderse, pero van a amanecer un día y van a agarrar las armas que le está mandando la OTAN y la van a agarrar contra Zelensky y contra Putin y todos van a ser felices. Cuando todos sabemos que, de nuevo, como la guerra es la continuación de la política por otros medios, la política es la continuación de la guerra por otros medios, es una dialéctica. Entonces, si la política es la continuación de la guerra por otros medios, estamos hablando de una paz o rusa o una paz de la OTAN. En ese sentido, o una hegemonía en la zona de la OTAN o una hegemonía de Rusia, no hay un intermedio, estamos en la vida real.
Si hubiese una dirigencia obrera ahí, es más, si hubiese una dirigencia obrera en Estados Unidos o una dirigencia obrera en Rusia, estaríamos hablando de otros 100 pesos. Porque ya ahora estamos hablando en clave Primera Guerra Mundial, agarren esas armas y, bueno, aún lo digo, si hay algún ucraniano que entiende español y está escuchando esto, hola camarada, agarre todas las armas que pueda de la OTAN y escóndalas por lo menos porque, o sea, se vienen cosas feas. Justamente, Ucrania va a tener una paz de hegemonía rusa o de la OTAN, pero a lo interno, Ucrania por décadas no va a tener paz, porque ya armaste a los nazis, ya armaste a los nacionalistas, ya les diste armas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó en Afganistán? ¿Qué pasó en Irán, en Irak? ¿Qué pasó en Libia? Cuando hiciste lo mismo. Se convierte ahora después en un problema internacional. Y en ese sentido, es curioso, Trump lo denunció. Solo digo, dato curioso. Sí, eso es algo bastante curioso, ¿no? Y para ir cerrando, Trump fue quizá uno de los políticos, digámoslo así, del siglo XXI que menos conflictos internacionales tuvo y más conflictos internacionales apaciguó. Tenía un conflicto interno dentro de su país contra los latinos y negros y chinos con lo del coronavirus, que le decía el China virus, y hubieron agresiones hacia comunidades asiáticas, pero internacionalmente fue bastante apaciguado. Si comparamos, por ejemplo, con Bush, con Obama y con el actual Biden. Es muy interesante. Bueno, para ir cerrando, hay algo que sí quiero como que quede claro en el final y es hacer un llamado a la gente a que piense los conflictos con cabeza fría, en términos de geopolítica, que no sean bebés políticos. Hay mucha gente que se las da de saber de política y que al final parece que no saben absolutamente nada. Actualmente se está incentivando en los medios una rusofobia y hay gente que la está apoyando. Se está incentivando, bueno, se está viendo a Ucrania como la víctima y ellos están cayendo de cabeza en la narrativa. Entonces, me gustaría como dejar un mensaje en ese sentido. ¿Qué pasa con la rusofobia? ¿Hacia dónde vamos a parar? ¿Qué podríamos hacer al respecto? Bueno, yo nada más digo que hay que hacer todo lo posible por denunciar la censura a los medios rusos, no porque no sean del Estado, son del Estado. Russia Today es del Estado, Sputnik es del Estado. Como o sea, la Deutsche Welle es como del Estado todos, alemán. eso sí, o sea, punto. Pero hay que, exacto, como si la BBC es de Inglaterra, hasta donde entiendo, o algo así por el estilo. Puta, si puedo ver la BBC, ¿por qué no puedo ver Russia Today? Igual me interesa saber lo que está por lo menos diciendo el gobierno de Rusia, que sea mentira, por lo menos sé qué es la mentira que me están diciendo y no el corte que me hizo CNN para que Putin dijera, hola, soy Satanás. O sea, manda huevo. Entonces, en general, hay que denunciarlo por temas primero, de neutralidad política a nivel internacional. Segundo, porque es muy peligroso que vos no te dejen ver ni siquiera la otra parte del conflicto, que la otra parte del conflicto está sesgada, la suya también. Entonces, como mínimo, o sea, que no te dejen ver la otra parte del conflicto es de miedo. Son palabras mayores. Por otro lado, hay que denunciar esto porque se va a dividir el mundo de nuevo. Lo que quieren es de nuevo que nosotros cortemos todo Occidente, cortemos relaciones diplomáticas con Rusia, especialmente Europa. Eso no lo podemos dejar pasar. No podemos otra vez que el mundo esté dividido con una muralla de acero y del otro lado ni siquiera hay comunismo. Bueno, en Rusia. Digo en Rusia, en China. En China hay un socialismo, pues. Bueno, un poco ya de lo que ustedes han mencionado, yo siento que sería importante también hacer un llamado a lo que también se llama la izquierda, ¿verdad? Y decirles, mae, por favor, no tengan ese tipo de análisis tan simples, tan sencillos de la situación, porque a final de cuentas, ustedes se pretenden la vanguardia, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que sea una vanguardia que ni siquiera se da el lujo de escuchar todo el problema, sino que nada más ve Rusia grande, Ucrania chiquitito, ataquen? Así de simple. O sea, imperialismo, así de simple. Como mucho también hacen los
los partidos trotskistas que dicen, no, es que no queremos ni Rusia ni la OTAN, queremos Ucrania obrera y socialista, ignorando completamente todo el contexto de toda la situación, ¿verdad? Entonces, un poco más de discernimiento en ese sentido sería algo que me parece importante para las personas que se pretenden la vanguardia. No es algo que todo el pueblo tiene por qué saber, y de nuevo, aquí en Costa Rica especialmente, hay que tener solamente la posición de no a la guerra, ¿verdad? O sea, o por lo menos a mí me parece. Pero dicho esto, digamos, siendo la vanguardia, por lo menos, o por lo menos pretendiendo ser la vanguardia, traten de no simplemente irse con los seguidismos a las características mediáticas del imperialismo que siempre han estado ahí y a las que siempre han caído, digamos, de nuevo. Y solo para terminar, dejen de decir que Rusia está así con todas las intenciones masacrando al pueblo ucraniano, que no es por decir que no haya matanza y asesinato, y es una guerra, o sea, no estamos hablando de una fiesta, es una guerra, y como decir, bueno, no a la guerra, y no a la guerra es la neutralidad. No a la guerra es la neutralidad de todos los países que no estén ahí directamente involucrados, porque si no es embarrarla toda de mierda, y eso no hace falta. Pero bueno, el tema es que dejen de decir que Rusia está, o sea, a ver, Rusia no está usando ni el 10% de su fuerza militar contra Ucrania, porque si no ya hubiera despedazado Kiev en un día. Eso es un hecho. Entonces, aquí Rusia está jugando diplomático con la única carta que le queda, después de que nadie respondió a los llamados, ni la ONU, ni la OTAN, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni Ucrania, ni los acuerdos de Minsk, nada. Y se llamaron a esas instancias múltiples veces antes del conflicto para llegar a hace 2 días y que Zelensky ya admita, Ucrania no puede estar en la OTAN. Bueno, con esto cerramos. Espero que pues, se hayan aclarado bastantes puntos, o por lo menos que se haya abierto la discusión en otros espacios. Tal vez luego podemos tocar este tema conforme se vaya resolviendo el conflicto por otras perspectivas, pero por el momento lo vamos a dejar acá. Quiero agradecer a Joaquín y a Jimena por su tiempo, agradecerles a todos ustedes por estar viendo o escuchando. Suscríbanse, denle like, compartan, y nos vemos la próxima. Esto fue Conversando con Trejos. Yo soy Trejos. Nos vemos.